En esta entrevista yo estoy hablando con Nerea García. Hola. Hola. So, ¿dónde naciste? Yo nací en Bilbao, en una ciudad del País Vasco en el norte de España. Sí, y la región es diferente de España, diferente cultura, lengua y más. El País Vasco es muy el País Vasco es muy diferente porque tenemos un idioma diferente que el resto de España. La comida es diferente. Sí. Hay tradiciones diferentes como la danza y la música es diferente y la política es muy diferente también. Sí, ¿y cuáles son las diferencias? ¿Es la cultura más fuerte de España, menos fuerte de España? Es una cultura muy fuerte. Sí. Porque la gente, o sea, es un país, o sea, es una región muy pequeña, Sí. con una cultura muy fuerte. Entonces hace que todo sea mucho más Sí. intenso. Hay mucha gente que quiere la independencia de España, porque hay tantas diferencias que piensan que estaríamos mejor sin España. Sí. Porque también el País Vasco ahora mismo tiene mejor situación económica que España. Que toda la país. Sí. ¿Y por qué? La economía es diferente, las exportes son diferentes. La política ha sido un poco diferente. Sí. Y no hay tanto paro, porque en el sur de España ha habido mucha corrupción, muchos problemas económicos, desempleo muchísimo, y entonces eso hace que todo el país esté mal, pero el norte está mejor que el sur. Es interesante, es poco similar en los Estados Unidos. ¿Cuándo se mudó a los Estados Unidos? Viví en España hasta que tenía 16 años. Al tener 16 años me vine de estudiante de intercambio a Allen, Texas. Sí. Un año, a un colegio que se llama Lovejoy High School. Y después volví a España y después volví para SMU. Sí, ¿y era español su lengua materna o...? Yo crecí sabiendo español. Hay mucha gente en el País Vasco que crece sabiendo vasco. Sí. Pero mis abuelos eran todos de fuera del País Vasco, entonces se mudaron, mis padres crecieron hablando español, entonces yo y mi hermano también crecimos hablando español. ¿Tu familia no es de la región vasco? No, se mudaron, mis abuelos se mudaron igual hace 40 años. Sí. Entonces mis padres crecieron hablando español. Es interesante. ¿Y cuántos idiomas puede hablar? Hablo español, vasco, inglés y francés. Son 4. 4. Qué interesante. ¿Cuál fue el sistema de escuela? ¿Público, privado, una mezcla? Mi colegio, una mezcla entre público y privado. Sí. Porque la educación es pública, pero tenemos que pagar por las instalaciones deportivas porque son mejores que las escuelas públicas de España. Y además, las clases son más pequeñas. Sí, y menos personas que las clases en los Estados Unidos. Sí, ¿Cuántas personas? Había como 15, 10, 20 por ahí. Sí, es más perfecto, o menos. es perfecto. Y ¿tuve una siesta durante el día o no? La siesta en mi colegio es solo para los niños pequeños. Entonces, de 3 a los 5 años tienen siesta. Y de 6 años ya mayores ya no tenemos siesta. Para los niños. Para los niños. El siesta es importante para la familia, para descansar. La siesta es parte de la cultura y es más para descansar. Por ejemplo, mi padre trabaja por las mañanas, después vuelve a casa para comer, echa la siesta y después vuelve a trabajar. Sí, todos los días. Todos los días. Y qué bien. ¿Y prefiero la cultura de trabajo en España o en los Estados Unidos? Prefiero el horario, prefiero el Estados Unidos. Porque terminas antes y no pierdes tanto tiempo ir y volviendo a casa. Sí. Pero en España tienes un mes de vacaciones, de días pagados sin trabajar. Y eso está muy bien. Sí, eso.
los trade-offs, las diferencias. Las diferencias. So, ¿cuáles son las diferencias entre escuela secundaria en España y en los Estados Unidos? ¿Y qué tiempo? Sí. Empezamos de nuestra escuela secundaria, empieza 2 años antes y termina 2 años antes. Aquí es de 9 a 12, sí. ¿right? Y en España es de 7 a 10. So, como Alemania y la Inglaterra. Y después nuestro 11 y 12 no son obligatorios. Puedes hacerlo o no. Y son preuniversidad. So, preparación para ir a la universidad. Sí. Y es más difícil. Sí. Más estudio, más tarea. Sí. Es interesante. Y en la escuela secundaria aprendió las lenguas diferentes. Yo aprendí vasco en la escuela. Sí. Porque en casa no. Y yo habla 4 lenguas. So, aprendió todas las lenguas en escuela. En la escuela aprendí vasco e inglés. Sí. Hasta el grado 9. Sí. Y no, hasta el grado 6. Hasta el grado 6. Y después en el grado 7 empecé con francés. Sí, interesante. ¿Qué piensa usted sobre la cultura política en Texas? ¿Es más diferente en España? Yo pienso que es más radical. Es decir, en España también tenemos gente liberal y gente conservadora, pero no son tan radicales. Aquí es mucho más radical. En España están más en el medio. Sí. Son muy diferentes los partidos. ¿La cultura en Texas es más liberal o más conservadora de la cultura política? Más conservadora, porque en España tenemos mucho sistema social. Salud pública, educación pública, días libres de trabajo pagados. Las embarazadas tienen muchos días para cuidar a sus bebés pagados. Aquí no. Muchas cosas que son de un sistema social que aquí hay mucha gente que no quiere. Sí. ¿Y la igualdad de las mujeres y los hombres es bien? No es perfecta, pero yo creo que es mejor que aquí. Sí. Y en tu opinión, ¿cuáles son los desafíos más grandes en España ahora? Ahora mismo, la crisis económica, la independencia de Cataluña y que no tenemos gobierno. No tenemos gobierno. ¿Y por qué? En las elecciones de noviembre, hasta hace unos años, había como aquí 2 partidos. Pero después empezaron a crecer partidos más pequeños, partidos políticos más pequeños, y ahora hay 4 partidos mayores. Entonces, en las elecciones del pasado noviembre votamos y ningún partido tenía mayoría absoluta. Entonces, nadie puede gobernar. Y han estado meses y meses intentando ponerse de acuerdo para poder ir a gobernar juntos, pero no se ponen de acuerdo. Entonces, no hay gobierno. ¿Tú prefieras una partida específicamente? A mí hay un partido que me gusta más que es Ciudadanos. Sí. Es un partido centro-conservador. Sí. Pero no radical. No es radical, no. Y es nuevo. Los políticos son muy jóvenes. Quieren cambiar España, la política, porque en España ha habido mucha corrupción. Y ellos quieren acabar con todo eso y empezar de cero. Y me gustan mucho sus ideas. El partido Ciudadanos tiene muchos votantes ciudadanos en el partido o... Sí, pero no es el primero. Creo que fueron terceros. Ok, pero bueno, no es un majority.
No tienen mayoría. Mayoría de los ciudadanos. No. Sí, en el futuro va a volver a Sí. España, sí. Porque mi familia, mis amigos, todos están allí. Sí, es más familiar de los Estados Unidos. ¿Qué recomienda para estudiantes de español que desean adquirir fluidez en español? Yo adquirí fluidez con mi inglés cuando me vine aquí. Sí. Yo lo que recomiendo es ir a un país un país hispanohablante Sí. y conocer a gente, hablar con gente. Sí. Eso es lo que más. Sí. Oh, gracias para De la nada. entrevista. De nada. Adiós. Encantada. Adiós.